La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Queridos hermanos, estamos aquí en este jueves eucarístico. Hoy estamos celebrando también esta memoria obligatoria de Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora de la Iglesia, ¿verdad? En estos días estamos hablando de escuchar la voz de Dios y este es un ejemplo claro de una persona que supo escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Pero vamos a leer el Evangelio, está tomado de San Juan capítulo 13. En aquel tiempo, después de lavar los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos, les decía, reflexionando estos días, el Evangelio, en esta semana del Buen Pastor, que Jesús nos ha dicho que Él pronuncia las palabras de su Padre. Y ahora nos está diciendo que las palabras que nosotros como servidores de Él pronunciamos, ¿verdad? Y las pronunciamos en su nombre, ¿verdad? El que me recibe a mí, recibe a aquel que yo envío, ¿verdad? Él nos está diciendo, nosotros hemos sido enviados por el Señor a predicar. Y a veces tenemos que dejar a un lado nuestros gustos personales o nuestras simpatías o antipatías o apatías, ¿verdad? Porque a veces uno en una comunidad o en una santa misa dice: ay, está predicando este padre, está predicando aquel hermano, está predicando aquel fulano, ay, este no me simpatiza y aquel me cae mal, lo vi que hizo esto malo. Y eso nos puede distraer de escuchar lo que Dios, incluso a través de esta persona, que quizás para ti y para mí es insignificante o no adapto o una persona idónea, pero Dios tiene maneras tan curiosas de manifestarse. Hay un episodio en el Antiguo Testamento del Señor que se sirvió hasta de una burra, ¿verdad?, para poder manifestar su mensaje. Hay un personaje curioso que se llama Balán en el Antiguo Testamento, que la burra logró ver que había un ángel frente a él que iba a matar a Balaam, pero él no seguía de necio, ¿verdad? Y la burra se negaba a pasar y hasta que la maltrató, y dice la Escritura que el Señor le abrió la lengua a la burra y le dice: ¿por qué me pegas?, ¿verdad? Entonces, Dios tiene tantas formas de hablarnos, ¿verdad? Por eso no nos fijemos en el instrumento, siempre será deficiente, siempre no será idóneo, ¿verdad? Siempre no será digno, nadie es digno, ¿verdad?, de hablar de Dios, ¿verdad? Pero tenemos esta misión, tenemos este compromiso, ¿verdad? Por eso pidámosle al Señor que los condicionamientos humanos, la persona, su vida, sus cosas, nunca vayan a determinar el escuchar o no a la voz de Dios a través de aquel que nos quiere hablar, ¿verdad? Dios se va a manifestar de muchas maneras, a través de un evento, a través de un problema, a través de una cosa, ¿verdad? El consejo de una persona, alguna expresión a veces que quizás incómoda de alguien. Dios se va a manifestar para poder hablarnos, para escuchar su voz. Por eso esta semana y este tiempo, preparándonos a Pentecostés, pidámosle al Señor. Hoy les decía, estamos hablando, reflexionando de Santa Catalina de Siena. Ella cuenta que como Siena se había convertido en un pueblo muy bullicioso, ¿verdad? Hasta el día de hoy se hace un juego que se llama el Palio de Siena, mucha bulla, con caballos y cosas,
¿verdad? Ella le costaba orar, dice Santa Catalina, y al punto que se había descuidado tanto que se había vuelto una persona reseca, árida en la oración y estaba preocupada, ¿verdad? Hasta que se recordó aquella expresión del apóstol Pablo que dice: ¿no saben que ustedes son templo del Espíritu Santo? Esa frase le ayudó mucho a ella para redescubrirse y poder escuchar la voz de Dios. Dice la historia que ella, a pesar de que siguió viviendo en un lugar ruidoso, supo escuchar la voz de Dios y vivir ese dinamismo de oración, porque a veces uno puede decir: bueno, no puedo orar, aquí en la casa no puedo orar, aquí en la iglesia no puedo orar, mucha bulla, toda esta gente no propicia un ambiente de oración. Pero a veces tenemos que incluso prescindir de eso, ir más allá y nunca poner de pretexto: no puedo orar. Santa Catalina es un ejemplo de ello, ¿verdad? Pidámosle al Señor que, a pesar de los desafíos y de los ruidos humanos que son violentos, nosotros podamos escuchar la voz del Señor. Que el Señor les bendiga. La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.